Evangelio de hoy. Domingo, 16 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal? ¿De qué está a punto de ocurrir? Él contestó: Cuidado con que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy y el tiempo está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: Se alzará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los perseguirán, los apresarán. Los entregarán a los tribunales y a las cárceles. Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por eso, propónganse no preparar su defensa. Porque yo les daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán. Y a algunos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión sobre Lucas es profundamente reveladora. Y tiene una relevancia que va más allá del contexto histórico de los primeros discípulos de Jesús. Este pasaje aborda temas como la destrucción del Templo de Jerusalén, las señales de los tiempos finales, y la manera en que los discípulos deben mantenerse firmes en su fe y en su testimonio. Jesús, al hablar de los grandes sufrimientos venideros y del fin del mundo tal como lo conocían, no solo prepara a sus seguidores para las dificultades, sino que también les ofrece un mensaje de esperanza, resistencia y victoria sobre el mal. A continuación, exploraremos detalladamente este pasaje en sus diversos aspectos, enmarcados dentro de un enfoque profundo y extenso. La destrucción del templo y la desilusión humana. El pasaje comienza con una reflexión de Jesús sobre la majestuosidad del templo de Jerusalén, un lugar profundamente significativo para el pueblo judío. Los discípulos se asombran ante la belleza del edificio. Pero Jesús les hace una predicción sorprendente. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta afirmación no solo apunta a la destrucción física del templo, sino que también revela un profundo mensaje acerca de la fragilidad de lo que parece seguro y eterno en los ojos humanos. El templo, que representaba la morada de Dios en la tierra, el lugar de sacrificio y de encuentro con lo divino, sería destruido. Este evento histórico se cumplió en el año 70 después de Cristo.
con la caída de Jerusalén a manos de los romanos. Pero la enseñanza trasciende el hecho histórico. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias seguridades y sobre la tentación de poner nuestra fe y confianza en lo material o lo institucional, olvidando que lo único eterno es el reino de Dios. En nuestra vida cotidiana, esta advertencia tiene un eco claro. Las estructuras humanas, por más imponentes que sean, son temporales. Podemos depositar nuestra esperanza en cosas terrenales, dinero, poder, reconocimiento, instituciones. Pero todas ellas, al final, son vulnerables al paso del tiempo y a las fuerzas externas. Esta llamada a no aferrarnos a lo efímero es una invitación a renovar nuestra confianza en Dios y a entender que, incluso en medio de la destrucción o la pérdida, Él permanece como nuestra roca firme. La fragilidad de las estructuras humanas es también una invitación a profundizar nuestra relación con lo eterno. Lo invisible, lo divino, que es el verdadero fundamento de nuestra esperanza. Señales del fin de los tiempos. A medida que Jesús describe los eventos que marcarían el futuro, se refiere a cataclismos naturales, guerras, persecuciones y traiciones. Estas señales del fin del mundo parecen ser tanto terribles como inevitables. Pero Jesús les dice a sus discípulos que no os alarméis. A pesar de la magnitud de estos eventos, Jesús enfatiza que no es el fin inmediato, sino el principio de un proceso más grande. En este contexto, las dificultades y los sufrimientos que vemos en el mundo no son señales de desesperación, sino momentos en los que los discípulos deben dar testimonio. La persecución y el sufrimiento, aunque dolorosos, no son inútiles, sino que son oportunidades. Para que el discípulo se mantenga firme en su fe. Esta sección del Evangelio habla de la tensión entre él ya y el todavía no del reino de Dios. El reino ya ha comenzado con la venida de Jesús, pero no ha sido completamente establecido. El mal, el sufrimiento y el caos siguen existiendo. Y los discípulos deben ser conscientes de que su camino no será fácil. Jesús prepara a sus seguidores para las dificultades que enfrentarán, incluyendo el rechazo, las persecuciones y las traiciones dentro de sus propias familias. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, les promete que el Espíritu Santo les dará las palabras y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier situación, y que no se perderá ninguno de los que perseveren en la fe. En la actualidad, podemos ver cómo estos signos continúan de manera simbólica en las experiencias cotidianas de los cristianos. Las guerras, los desastres naturales y las tensiones sociales son un recordatorio de que el mundo sigue esperando la consumación del reino de Dios. Jesús nos llama a no caer en la desesperación ni a rendirnos ante el caos, sino a mantenernos firmes, sabiendo que todo lo que sucede está dentro de los planes de Dios, aunque no siempre lo entendamos en su totalidad. La dificultad se convierte en una oportunidad para dar testimonio de la fe, la paciencia y la perseverancia del discipulado. El corazón de este pasaje es la exhortación a la paciencia y la perseverancia en medio de la adversidad. Los discípulos deben mantenerse firmes,
sin dejarse llevar por el miedo o la tentación de abandonar la fe. Esta es una lección que resuena en cada época, especialmente en tiempos de persecución o crisis. Jesús no promete una vida sin dificultades, sino una vida donde, a través del sufrimiento, podemos dar testimonio del amor y la fidelidad de Dios. La paciencia, en este contexto, no significa pasividad o resignación ante la injusticia, sino una disposición activa a vivir con esperanza, incluso cuando las circunstancias externas parecen desmoronarse. La perseverancia es una virtud que se cultiva en medio de la prueba, en la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Jesús les asegura a sus discípulos que el sufrimiento no será en vano. La fidelidad en la persecución es una forma de glorificar a Dios, porque testifica de su fidelidad y amor eterno. Hoy en día, la llamada a la perseverancia sigue siendo muy relevante. En un mundo donde la gratificación instantánea y el confort son altamente valorados, se nos recuerda que la vida cristiana es una vida de sacrificio, de lucha y de espera. La perseverancia en la fe es más que simplemente resistir. Es la capacidad de seguir adelante con esperanza, a pesar de las dificultades, sabiendo que estamos cooperando con Dios para la construcción de su reino. La paciencia es una virtud que nos forma, nos fortalece y nos permite vivir con fe, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La promesa de salvación y la fidelidad de Dios. En medio de las tribulaciones que Jesús predice, también encontramos una promesa de salvación. Por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, dice Jesús. Esto nos recuerda que la vida cristiana, aunque llena de pruebas, también está marcada por la esperanza de la salvación. La salvación no es algo que se recibe pasivamente, sino que se alcanza a través de la perseverancia y la fidelidad. Es a través de mantenernos firmes en nuestra fe y no rendirnos ante las adversidades que llegamos a experimentar la salvación en su plenitud. La salvación, en este sentido, es una obra de Dios que se lleva a cabo en nuestras vidas, pero requiere de nuestra colaboración. No es simplemente un acto de gracia sin nuestra participación. La gracia de Dios nos capacita para permanecer firmes, pero también se nos llama a mantenernos vigilantes y preparados, como si estuviéramos esperando el regreso de un rey que traerá consigo la restauración de todas las cosas. Esto también tiene una profunda aplicación en nuestra vida cotidiana. Los desafíos de la vida cristiana, aunque pueden ser duros y desalentadores en algunos momentos, son también la oportunidad de experimentar la salvación en su dimensión más profunda. Es en medio de la lucha donde realmente descubrimos la misericordia de Dios y el poder transformador de su amor. En última instancia, la promesa de salvación está anclada en la fidelidad de Dios, que nunca abandona a los suyos, incluso cuando la situación parece desesperada. La esperanza del regreso de Cristo. El pasaje culmina con la referencia al regreso de Cristo en gloria. Este es el punto final de la historia humana. El regreso de Cristo para juzgar a vivos y muertos,
para traer justicia, paz y restauración. Es un recordatorio de que la historia no es cíclica ni está determinada por las fuerzas del mal, sino que tiene un propósito final y trascendental: la venida de Cristo y la instauración definitiva del reino de Dios. Mientras esperamos este regreso, no debemos vivir como si estuviéramos abandonados, sino como si cada día fuera una preparación para este encuentro. La vida cristiana es una espera activa, un esfuerzo continuo por ser fieles al llamado de Dios mientras confiamos en su promesa de que su reino será consumado en su debido tiempo. Este regreso de Cristo también tiene un profundo significado para la justicia. En un mundo lleno de injusticias, donde muchas veces parece que el mal triunfa, el regreso de Cristo nos da la esperanza de que el mal será derrotado y que el bien prevalecerá al final. La justicia de Dios se revelará en toda su plenitud, y la creación será restaurada. Esta esperanza es la que debe sostener nuestra fe en tiempos de sufrimiento y persecución. Vivir en esperanza y preparación. La reflexión sobre Lucas nos invita a vivir con una fe activa. Una fe que no se derrumba ante las dificultades, sino que se afirma en la esperanza del regreso de Cristo. Vivir en esta esperanza significa estar preparados para las pruebas, conscientes de que la fidelidad a Dios nos llevará a la salvación. La invitación es clara: mantenernos firmes en nuestra fe, vivir con esperanza y perseverar en el camino que Dios nos ha trazado. A través de la paciencia, la confianza en la justicia de Dios y la fidelidad al testimonio cristiano, podemos vivir nuestra vida en la luz de esta promesa. Que este mensaje nos impulse a no temer a las adversidades, sino a vivir con valentía, sabiendo que el reino de Dios se acerca, y con él la restauración de todas las cosas. La esperanza como motor del testimonio cristiano. La esperanza en el regreso de Cristo. El fin último de la historia. Es también el motor que impulsa nuestro testimonio cristiano en el mundo. Cuando nos enfrentamos a la persecución, a la injusticia o a la falta de entendimiento, nuestra esperanza no se basa en los resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios está obrando en la historia y llevará a cabo su propósito en su debido tiempo. Esta esperanza transforma nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. En lugar de centrarnos en las dificultades, podemos verlo todo a través de la lente de la victoria de Cristo sobre el mal y la restauración final del mundo. Es esta esperanza la que nos permite amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos hacen daño y ser pacificadores en medio de un mundo convulsionado por la violencia y el sufrimiento. El testimonio cristiano no se reduce a palabras, sino que se manifiesta en acciones concretas. En la entrega, en la paciencia, en la compasión y en el servicio a los demás. La esperanza en el regreso de Cristo nos motiva a seguir siendo luz y sal en un mundo que necesita profundamente de ese testimonio de amor y justicia. Cuando sabemos que el final de la historia está en las manos de Dios, podemos vivir con mayor libertad, no condicionados por las circunstancias temporales,
sino viviendo ya como ciudadanos del reino que vendrá. La dimensión comunitaria de la esperanza. El Evangelio de Lucas también subraya la dimensión comunitaria de la esperanza cristiana. Aunque la perseverancia en la fe es un camino personal, Jesús nos invita a vivir este camino dentro de una comunidad. En el contexto de las persecuciones y las dificultades, los discípulos no están llamados a afrontar la lucha solos. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, se convierte en la comunidad donde los creyentes se sostienen mutuamente, se animan y se ayudan a seguir adelante. La esperanza compartida fortalece a cada uno de los miembros, ya que sabemos que no estamos solos en nuestra lucha, sino que formamos parte de una gran familia espiritual. En momentos de prueba, la Iglesia se convierte en la fuerza que nos sostiene, en la red de apoyo que nos permite seguir adelante. Este pasaje, aunque se refiere a una realidad futura, también tiene implicaciones para el presente, ya que nos recuerda que la comunidad cristiana tiene la misión de animarse mutuamente en el seguimiento de Cristo, en la esperanza de su regreso y en la vivencia del reino. Vivir como parte de este cuerpo tiene un sentido profundo, ya que en él nos encontramos con nuestros hermanos y hermanas que comparten nuestra esperanza y fe. Es esta comunidad la que nos ayuda a no desfallecer, a seguir firmes y a caminar juntos hacia la consumación del reino de Dios. La justicia de Dios, confianza en su promesa. Este pasaje nos invita a confiar profundamente en la justicia de Dios. Aunque las injusticias parecen prevalecer en el mundo, y muchas veces el mal parece triunfar, el regreso de Cristo traerá consigo la justicia perfecta. Jesús asegura que, a su debido tiempo, todos serán juzgados con justicia. Esta certeza de la justicia divina nos da una esperanza inquebrantable. Vivir con esta confianza nos permite enfrentar el sufrimiento con paz, sabiendo que cada injusticia que experimentamos en este mundo no quedará sin respuesta. La justicia de Dios no es como la justicia humana, que a menudo es parcial o limitada. La justicia divina es plena, perfecta y restauradora. Nos invita a no temer ante las adversidades de la vida, sino a confiar en que Dios traerá consigo el juicio adecuado para cada situación, y que todo lo que se haga en secreto será revelado. Esta confianza en la justicia divina nos ayuda a vivir sin miedo, sabiendo que aunque el mal se manifieste en el presente, al final será derrotado, y todos los injustos recibirán el juicio de Dios. En nuestra vida diaria, esto implica un acto de fe constante. Confiar en que, aunque no veamos la resolución de todos los problemas aquí y ahora, la justicia de Dios está obrando en la historia. No necesitamos vengarnos ni tomar la justicia por nuestra cuenta, sino que podemos vivir con la certeza de que Dios hará justicia en su tiempo. Esta confianza nos permite vivir en paz, con esperanza y sin miedo, sabiendo que, al final, el reino de Dios será establecido con justicia y paz para todos. Vivir con esperanza y confianza. El Evangelio de Lucas nos invita a vivir
En un estado constante de esperanza, vigilancia y preparación. Nos recuerda que, aunque las dificultades y las pruebas son inevitables en la vida cristiana, también son una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe y confianza en Dios. La destrucción de lo que parece eterno, como el Templo de Jerusalén, nos enseña a no poner nuestra esperanza en lo temporal, sino en lo eterno. La justicia de Dios, que se consumará en su regreso, nos anima a mantenernos firmes y pacientes, sin rendirnos ante las adversidades. Jesús nos llama a ser testigos de su reino en un mundo que necesita esperanza y justicia. Vivir con la expectativa de su regreso nos da fuerza. Y mientras aguardamos ese glorioso día, debemos ser fieles en nuestro testimonio y mantenernos firmes en nuestra fe. En todo momento, debemos recordar que la salvación no es solo un evento futuro, sino que es una realidad presente, que se vive en nuestra fidelidad diaria. La destrucción del templo y la fragilidad de lo temporal. En el comienzo de este pasaje, Jesús habla de la destrucción del templo, un evento que para los judíos representaba la desaparición de su identidad y la pérdida de lo sagrado. El templo de Jerusalén, con su monumental arquitectura, era visto como la morada de Dios en la tierra, el centro de la adoración y la vida religiosa. Los discípulos, asombrados por la belleza de sus piedras, escuchan a Jesús predecir su ruina total. Una ruina que, en sus mentes, parecía impensable. Sin embargo, lo que Jesús nos muestra aquí no es una advertencia solo acerca de la caída de un edificio material, sino una llamada a reflexionar sobre la fragilidad de todo lo que es temporal y terrenal. A través de esta profecía, nos invita a poner nuestra esperanza no en lo que es visible, sino en lo invisible, en lo eterno, en el reino de Dios, que no depende de estructuras físicas. El templo de Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa de Israel. Pero su destrucción nos habla de la transitoriedad de todo lo humano, incluso lo más venerado y sagrado. Jesús no está condenando el templo en sí, sino el peligro de poner nuestra confianza en lo que es temporal, finito y susceptible de ser destruido. Esto se aplica también a nuestras propias vidas. Nuestra seguridad, nuestros logros, nuestras posesiones materiales y nuestras relaciones humanas, aunque son importantes, no deben convertirse en nuestros dioses. La advertencia de Jesús es clara. No debemos aferrarnos demasiado a lo que está destinado a perecer. Los señales y la vigilancia espiritual. En los versículos siguientes, Jesús describe una serie de señales que ocurrirán antes del fin de los tiempos. Guerras, terremotos, pestilencias y persecuciones. Él advierte que los discípulos no deben alarmarse por estas señales, porque son inevitables y forman parte del cumplimiento del plan divino. Lo que este pasaje nos revela es que el sufrimiento y la angustia son parte de la experiencia humana, pero son también parte del proceso por el cual Dios lleva a cabo su redención. La profecía no es solo un anuncio de catástrofes físicas, sino también una llamada a la preparación espiritual. El Evangelio nos invita a vivir en un estado
constante de alerta y preparación. Reconociendo que no sabemos cuándo vendrán las pruebas, las persecuciones o las tribulaciones. Este estado de vigilancia no es solo físico, sino profundamente espiritual. Jesús nos llama a vivir con una expectativa activa del reino, sin caer en la trampa de esperar pasivamente a que las cosas cambien por sí solas. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para profundizar en nuestra relación con Dios y para ser testigos de su amor y su verdad en un mundo que se encuentra sumido en el caos y el sufrimiento. Estar vigilante significa estar atentos a la voz de Dios, a sus llamados y a las oportunidades para servir a los demás. La promesa de la fortaleza en la adversidad. Jesús asegura a sus seguidores que, aunque serán perseguidos y sufran por su fe, Él les dará las palabras y la sabiduría para enfrentar cualquier adversidad. Esta promesa es un consuelo y un desafío al mismo tiempo. Por un lado, Jesús nos asegura que no estamos solos, que el Espíritu Santo nos guiará y nos dará las fuerzas necesarias para resistir. Pero, por otro lado, también nos llama a una mayor confianza y dependencia de Dios en medio de la prueba. El Evangelio nos enseña que no tenemos que depender únicamente de nuestras fuerzas humanas, sino que podemos confiar en el poder del Espíritu para que nos sostenga en tiempos de crisis. La promesa de fortaleza en la adversidad nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la desesperación o la autocompasión. Sin embargo, Jesús nos muestra que, en lugar de temer, podemos ver en la persecución una oportunidad para profundizar nuestra fe. La fortaleza que Jesús nos promete no es la ausencia de dolor o sufrimiento, sino la capacidad de soportar las pruebas con esperanza, sabiduría y paz. La prueba no está destinada a destruirnos, sino a refinarnos, a hacernos más fuertes y más comprometidos con el Evangelio. Esta fortaleza también implica una disposición para perdonar y amar a nuestros enemigos, tal como Cristo lo hizo en su pasión. La prueba como modo de testimonio. Lo que es especialmente impactante en este pasaje es que las persecuciones y los sufrimientos no son solo un mal que debemos evitar, sino una forma de testimonio. Al enfrentar las adversidades con fe y paz, estamos dando testimonio del poder transformador del Evangelio. Cada momento de prueba se convierte en una oportunidad para demostrar que nuestra esperanza no está en las cosas materiales, sino en las promesas de Dios. Al ser fieles en el sufrimiento, también estamos proclamando que el reino de Dios es real, que su justicia y su amor son más fuertes que cualquier mal que podamos enfrentar. La manera en que enfrentamos la persecución y el sufrimiento refleja profundamente nuestra relación con Cristo. Si nos rendimos fácilmente ante las dificultades, mostramos que nuestra fe no está firmemente cimentada en Dios. Pero si somos capaces de mantener la fe, de perseverar en medio de la prueba, y de seguir amando a aquellos que nos atacan, entonces estamos proclamando la verdadera naturaleza del reino de Dios. Esto es lo que Jesús quiso decir.
cuando afirmó que nuestros testimonios de fe serían oportunidades para glorificar a Dios. La promesa de la salvación y la gracia divina. Un elemento fundamental de este pasaje es la promesa de salvación, que sigue a la advertencia de sufrimiento y persecución. A pesar de las dificultades que vendrán, Jesús asegura que aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Esta promesa de salvación es, al mismo tiempo, un consuelo y un desafío. Nos consuela saber que el sufrimiento no será el final de nuestra historia, sino que, a través de nuestra fidelidad a Cristo, encontraremos la victoria final en Él. Pero también es un desafío, porque nos llama a la perseverancia. El camino cristiano no siempre es fácil, pero está lleno de la esperanza de que el reino de Dios será establecido en su plenitud al final de la historia. La salvación prometida no es solo una recompensa futura, sino una realidad presente, que comienza aquí y ahora. Vivir en Cristo, soportar las pruebas con fe, y permanecer firmes en nuestra esperanza en Él, nos da una perspectiva completamente nueva sobre la vida. La gracia de Dios no solo nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades, sino también la capacidad de vivir con una alegría y paz que trascienden las circunstancias externas. La verdadera salvación se experimenta cuando, incluso en medio de las pruebas, podemos decir que estamos en paz con Dios, confiando en su plan divino para nuestras vidas. El reino de Dios, la esperanza inquebrantable. Jesús nos recuerda que, aunque el camino hacia el reino de Dios puede ser difícil y lleno de obstáculos, el reino no está lejos. Él nos invita a vivir con la certeza de que el reino está cerca, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. A menudo, las pruebas de la vida pueden hacer que nos sintamos como si estuviéramos lejos de Dios. Pero Jesús nos asegura que, en medio de todo lo que sucede, el reino de Dios está a nuestro alcance. Su venida no es algo distante, sino algo que puede comenzar a manifestarse en nuestras vidas hoy, a través de nuestra fe, nuestro amor por los demás y nuestra disposición a vivir de acuerdo con sus principios. Esta promesa de cercanía del reino nos da una esperanza profunda. Vivir en esta esperanza implica vivir con la confianza de que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito divino. Las dificultades no son el fin, sino el medio por el cual Dios nos moldea y nos prepara para su reino. Así, en vez de temer los tiempos difíciles, podemos abrazarlos como oportunidades para acercarnos más a Cristo y para ver manifestarse su poder transformador en nuestras vidas. Una mirada al futuro, el juicio final. Aunque Jesús habla principalmente de la venida del reino en términos de esperanza, también nos recuerda la realidad del juicio final. Este juicio no es una amenaza, sino una parte integral del plan de Dios para restaurar todas las cosas. Aquellos que han permanecido fieles serán recompensados, mientras que aquellos que han vivido en rebeldía recibirán lo que han sembrado. Este juicio no es arbitrario ni injusto, sino una manifestación de la justicia divina que pondrá fin a todas las injusticias del mundo.
Por lo tanto, vivir con una esperanza activa en el regreso de Cristo implica vivir con una conciencia profunda de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Estamos llamados a vivir conforme a los principios del reino, a practicar la justicia, la misericordia y la paz, con la esperanza de que, al final, seremos hallados dignos de entrar en el reino que se nos ha prometido. La paz que sobrepasa toda comprensión. Jesús concluye este pasaje con una llamada a la paz. La paz que Él ofrece no es una paz superficial ni temporal, sino una paz profunda que viene de saber que, aunque el mundo esté lleno de dificultades, nuestro futuro está seguro en sus manos. Esta paz es el fruto de la fe en el plan de Dios, la confianza en su justicia, y el consuelo de saber que Él está con nosotros en medio de todas las adversidades. La paz de Cristo es aquella que nos permite mantener la calma en medio de la tormenta, porque sabemos que nada puede separarnos de su amor, y que, al final, su reino será establecido en su plenitud. Este pasaje nos invita a vivir en esa paz, a vivir con la esperanza de que, aunque el mundo se sacuda, nosotros podemos descansar en la promesa de que Dios tiene el control. Vivir con esta paz es vivir con la seguridad de que el sufrimiento no tiene la última palabra, sino que el amor de Dios será el que prevalecerá. La destrucción del templo, la vulnerabilidad de lo terrenal. Cuando Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de todo lo humano, incluso lo más sagrado. El templo no solo representaba la morada de Dios, sino que también era un símbolo del poder, la gloria y la identidad nacional de Israel. El hecho de que Jesús declare que ese lugar sagrado será destruido plantea una paradoja. Lo que los humanos consideran permanente, intocable, está sujeto a la inestabilidad de la historia humana. Los discípulos no podían comprender que algo tan venerado, tan imponente, pudiera ser derrumbado. En la visión de Jesús, lo que parece fijo y seguro es, en realidad, volátil y pasajero. Esta enseñanza también tiene una implicación directa para nosotros hoy. Si bien el templo ha desaparecido, la misma vulnerabilidad se aplica a nuestras propias vidas y aspiraciones terrenales. Es fácil caer en la trampa de valorar excesivamente los logros, las riquezas o incluso las relaciones humanas, sin darnos cuenta de que nada de esto es eterno. Todo lo que tenemos en este mundo, por más importante que sea, está destinado a desaparecer. La advertencia de Jesús no es un lamento, sino una invitación a dirigir nuestra mirada hacia lo eterno. La estabilidad no está en lo visible, sino en el reino de Dios, el único refugio que jamás caerá. Las señales del fin de los tiempos, el llamado a la esperanza. Después de la referencia a la caída del templo, Jesús comienza a hablar de las señales que precederán al fin de los tiempos. Guerras, terremotos, pestilencias y persecuciones marcarán el camino hacia el cumplimiento de los planes divinos. Aunque estas señales pueden generar temor, la enseñanza de Jesús es clara. Los creyentes no deben alarmarse ni entrar en pánico.
Porque estos eventos forman parte del plan de Dios. Y deben ser entendidos como los momentos necesarios para la manifestación de su reino. Es importante señalar que las dificultades y el sufrimiento no deben verse como una maldición, sino como una oportunidad para profundizar nuestra fe. Las señales del fin no son un motivo de desesperación, sino de esperanza. En medio de las tribulaciones, Jesús nos llama a vivir con la esperanza firme de que algo mejor está por venir. Las pruebas de este mundo, aunque dolorosas, no tienen el poder de destruir la obra de Dios en nosotros. Al contrario, nos brindan la oportunidad de purificar nuestra fe y crecer en el conocimiento de su amor y su plan redentor. La vida cristiana, entonces, se entiende como un viaje de perseverancia y esperanza, más que como un escape del sufrimiento. La persecución, un camino de testimonio y fortaleza. Jesús también habla de la persecución que enfrentarán sus seguidores. Ser cristiano no será un camino fácil. Habrá pruebas, calumnias, desprecios, incluso traiciones dentro de las mismas familias. Sin embargo, Jesús asegura a sus discípulos que, aunque el sufrimiento será grande, Él mismo les dará las palabras necesarias para soportarlo. La persecución no es una señal de fracaso, sino un testimonio de fidelidad a Dios y un medio por el cual podemos glorificar su nombre. En este contexto, Jesús les recuerda que no están solos en su lucha. El Espíritu Santo será su aliado en los momentos más difíciles, guiándolos y dándoles el coraje necesario para enfrentar las adversidades. Esta es una enseñanza crucial para todos los cristianos. Las pruebas no están destinadas a destruirnos, sino a hacernos más firmes. La fortaleza que Jesús promete no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de perseverar con paz, de seguir amando, de mantener la fe, a pesar de las adversidades. Al final, las persecuciones serán una oportunidad para dar un testimonio de la esperanza y la fidelidad que solo provienen de un corazón transformado por el amor de Cristo. La sabiduría prometida, la fuerza interior del Espíritu. En este mismo sentido, Jesús promete a sus discípulos que no deberán preocuparse por lo que dirán en el momento de su juicio. El Espíritu Santo les dará las palabras y la sabiduría para hacer frente a las acusaciones y a las dificultades. Esta promesa es fundamental para comprender el llamado cristiano. A menudo, pensamos que la fe cristiana depende de nuestra habilidad para defenderla o explicarla en términos humanos. Pero la verdadera fuerza proviene de la acción divina. En los momentos de persecución o de prueba, es vital recordar que no dependemos de nuestra propia sabiduría o destreza, sino del Espíritu que habita en nosotros. Esto nos permite vivir con una paz interna que trasciende cualquier circunstancia externa. La promesa de sabiduría divina nos libera del miedo al rechazo o la incomodidad, pues sabemos que no estamos solos en la lucha. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, el Espíritu es nuestro consolador
y nuestra fortaleza, dándonos las palabras adecuadas y el coraje para seguir adelante, sin miedo al fracaso o a las consecuencias externas. El juicio de Dios, la justicia que vindica. El discurso de Jesús también hace una referencia clara al juicio divino. Aunque habla de la persecución y el sufrimiento de los cristianos, también subraya que, al final de los tiempos, el juicio de Dios restaurará la justicia y pondrá fin a todas las injusticias. Los malhechores que persiguen a los justos recibirán lo que merecen, mientras que aquellos que han sido fieles y han sufrido por causa de Cristo recibirán su recompensa. Es importante recordar que el juicio no es una condena arbitraria, sino una manifestación de la justicia perfecta de Dios. A través del juicio, Dios pone las cosas en su lugar. Da a cada uno lo que le corresponde. Y establece un orden de justicia que será eterno. Esta perspectiva nos invita a vivir con esperanza y sin miedo, sabiendo que las injusticias de este mundo no quedarán impunes. Aunque ahora puede parecer que los malhechores triunfan, en el reino de Dios, la justicia será plena. Esta es una de las promesas más consoladoras que los cristianos pueden recibir. Nuestra lucha no es en vano, y Dios vindicará a sus fieles. La esperanza del reino, un futuro redentor. Más allá del sufrimiento y las pruebas. El mensaje central de Jesús en este pasaje es la cercanía del reino de Dios. En medio de los dolores del parto de la historia, la esperanza del reino es lo que da sentido a todo lo demás. Aunque el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es solo una fase temporal en un plan eterno, que culminará con la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la restauración de todas las cosas. Vivir en esa esperanza nos da fuerzas para enfrentar el día a día, para seguir luchando por la justicia, la paz y el amor. El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente, que ya se está manifestando en nuestras vidas. Cada vez que vivimos con fidelidad a los principios del Evangelio, estamos construyendo el reino aquí y ahora. Esta esperanza debe ser nuestra guía y nuestra motivación en todas las circunstancias. Al mismo tiempo, nos recuerda que el reino no depende de nuestra propia capacidad, sino de la obra redentora de Cristo. Estamos llamados a colaborar en esa obra. Pero la victoria final es de Dios, quien traerá su reino en su tiempo perfecto. La vigilancia, prepararse para el regreso de Cristo. La llamada a la vigilancia es otra de las enseñanzas clave de este pasaje. Jesús no nos llama a vivir en la pasividad, esperando que todo se resuelva por sí solo, sino a vivir activamente en preparación para su regreso. La vida cristiana, entonces, es una vida de espera activa, de anticipación, donde cada día es una oportunidad para estar más cerca de Cristo y para acercar el reino de Dios a los demás. Esta vigilancia no implica solo esperar un acontecimiento futuro, sino vivir como si ese futuro ya estuviera presente en nuestra vida.
La vigilancia también significa estar atentos a las señales de Dios en nuestra vida diaria, en las pequeñas oportunidades para servir, amar y perdonar. Jesús nos llama a estar preparados en todo momento, a vivir de tal manera que estemos listos para recibirlo cuando venga, sin importar cuándo será. Esta espera activa también es una forma de vivir con integridad, sabiendo que nuestra vida no está aislada del propósito divino. Cada acción, cada decisión, cada paso que damos debe estar alineado con la voluntad de Dios. La fortaleza en la esperanza, no temas a los tiempos finales. Jesús nos recuerda que, aunque los tiempos finales pueden ser aterradores y llenos de incertidumbre, no debemos temer. La razón de nuestra fortaleza no es nuestra capacidad para entender o controlar los eventos, sino la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Los que confían en Dios no tienen que vivir con miedo, porque saben que el final no es una derrota, sino una victoria. Aunque el mundo se sacuda, el amor de Dios permanece firme. Y en ese amor encontramos nuestra verdadera paz. Es en esta esperanza que encontramos el valor para vivir de manera fiel, sin importar las dificultades que podamos enfrentar. Al fin y al cabo, el sufrimiento no tiene la última palabra. La resurrección y la vida eterna en Cristo son nuestro destino final. La fragilidad de lo terrenal. Jesús comienza su discurso sobre el fin de los tiempos señalando la fragilidad de las estructuras humanas. Los discípulos quedaron asombrados por la magnificencia del Templo de Jerusalén, una estructura que era el centro espiritual, cultural y político de la nación. Sin embargo, Jesús les advierte que ese edificio, tan grandioso y sólido, será destruido. Esta declaración de la caída del templo nos recuerda la fragilidad de lo que consideramos seguro. En nuestras vidas, hay muchas cosas que a menudo tomamos como garantizadas. Nuestras riquezas, nuestra salud, nuestros logros. Incluso nuestras relaciones. Sin embargo, todo esto es temporal. Y lo que creemos sólido en el mundo humano puede venirse abajo en cualquier momento. Es un recordatorio de que la verdadera seguridad no se encuentra en lo visible ni en lo terrenal, sino en lo invisible y eterno. El reino de Dios. Esto nos desafía a evaluar en qué estamos poniendo nuestra confianza. En las estructuras efímeras de este mundo, o en la promesa inquebrantable de Dios. La expectativa de los últimos tiempos. En su discurso, Jesús describe una serie de señales que marcarán el comienzo de los últimos tiempos. Guerras, terremotos, pestes y tribulaciones. Estas señales pueden causar ansiedad y temor. Pero Jesús no nos llama a vivir con miedo. En lugar de eso, nos invita a verlas como la antesala de la manifestación definitiva del reino de Dios. Si bien estos eventos son difíciles, Jesús nos asegura que no serán el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Para los discípulos de entonces y para nosotros hoy, esta enseñanza es crucial. Los eventos del fin del mundo no son señales de desesperación, sino de esperanza. La venida del reino de Dios no es un momento de condena para aquellos que están en Cristo, sino una bendición.
Las pruebas y el sufrimiento que experimentamos en este mundo no deben llevarnos a la desesperación, sino que deben ser entendidos como parte de un plan divino más grande. Jesús nos invita a vivir con la expectativa de la llegada de su reino, a no dejarnos abrumar por los acontecimientos del mundo, sino a mantener nuestra mirada fija en lo eterno. La persecución como testimonio. Uno de los aspectos más desafiantes de este pasaje es la predicción de la persecución que enfrentarán los seguidores de Jesús. Ser discípulo de Cristo no significa ser inmunes a las dificultades de la vida. De hecho, el seguimiento de Jesús a menudo traerá consigo sufrimiento, rechazo y persecución. Pero en lugar de ver esto como un signo de fracaso o desdicha, Jesús nos anima a ver la persecución como una oportunidad de testimonio. En medio de la oposición, seremos llamados a dar un testimonio fiel de nuestra esperanza en Cristo. Esta idea de persecución transformada en testimonio es esencial para comprender la vida cristiana. La persecución no es solo una reacción negativa del mundo hacia los cristianos, sino una plataforma en la que podemos proclamar la verdad del Evangelio. La forma en que respondemos al sufrimiento. Cómo mantenemos nuestra fe en medio de las dificultades. Puede ser un poderoso testimonio para aquellos que nos rodean. La sabiduría divina en la persecución. Jesús también promete a sus discípulos que no estarán solos en sus momentos de persecución. Él les dará sabiduría y palabras para hablar cuando sean arrestados, juzgados y perseguidos. Esta promesa de sabiduría divina es una de las más consoladoras en este pasaje. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, nos preguntamos qué debemos hacer o qué debemos decir. Jesús nos asegura que, en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Espíritu Santo estará presente para guiarnos. Esto no solo es un consuelo, sino una llamada a confiar plenamente en la provisión divina. Cuando enfrentamos adversidades, especialmente aquellas que parecen amenazar nuestra fe, podemos confiar en que Dios nos dará todo lo que necesitamos para perseverar. No tenemos que depender de nuestras fuerzas o nuestra sabiduría, sino de la sabiduría divina que fluye del Espíritu. Esta promesa de ayuda sobrenatural debe hacernos sentir seguros y confiados, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. El costoso precio del seguimiento de Cristo. En medio de las advertencias sobre las pruebas y persecuciones, Jesús también nos dice algo que es difícil de aceptar. Seguirle tiene un precio. No solo las persecuciones, sino también el desapego de las cosas de este mundo y el compromiso total con el reino de Dios. Esta enseñanza resalta la naturaleza radical del discipulado. Seguir a Jesús no es un camino fácil ni sin sacrificios. Hay que renunciar a ciertas seguridades, riquezas y comodidades para seguir a Cristo. Sin embargo, este precio tiene una recompensa infinita. Aunque el costo del discipulado es alto, el valor del reino de Dios es incomparablemente mayor. Jesús nos invita a ver más allá de las dificultades temporales y a poner nuestra mirada en la eternidad. Esto nos desafía a considerar nuestras prioridades.
en la vida y a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo? Incluso cuando la persecución o las pruebas nos desafían. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo por el reino? La promesa de protección. Jesús promete a sus discípulos que, a pesar de las persecuciones y las pruebas, no habrá nada que puedan sufrir que los destruya permanentemente. Aunque su vida física podría estar en peligro, su vida eterna está segura en Cristo. Esta promesa de protección no implica la ausencia de dificultades, sino la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. En medio de las dificultades de la vida, podemos encontrar consuelo en la certeza de que, a pesar de las pruebas, nuestra fe está guardada en Cristo. Jesús no nos promete una vida sin sufrimiento, pero nos asegura que al final, la victoria será nuestra. Aunque enfrentemos la muerte física, nuestra vida en Cristo es eterna. Este es el gran consuelo del cristiano, que, aunque sufrimos en este mundo, estamos protegidos en la eternidad. Esta promesa de protección nos anima a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. El Espíritu Santo como guía y fortaleza. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. Jesús no solo nos llama a ser testigos de su Evangelio en tiempos difíciles, sino que también nos promete que el Espíritu Santo estará con nosotros, guiándonos y dándonos las palabras adecuadas en cada momento. Este es un aspecto fundamental del discipulado cristiano. La necesidad de depender del Espíritu Santo para vivir nuestra fe. En momentos de persecución o depresión, nuestra respuesta no debe depender de nuestra capacidad humana, sino del poder divino que mora en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Este aspecto de la vida cristiana nos invita a cultivar una relación profunda con el Espíritu, permitiendo que Él transforme nuestra vida y nos capacite para cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Las señales del tiempo, un llamado a la preparación. Aunque Jesús habla de las tribulaciones que acompañarán la llegada del fin, también nos señala que debemos estar preparados para su venida. Las señales del tiempo, aunque aterradoras, nos recuerdan que el regreso de Cristo está cerca. La pregunta es: ¿estamos listos para su regreso? El llamado a estar vigilantes y preparados es una de las enseñanzas más profundas de este pasaje. Jesús no nos llama a ser temerosos, pero sí a estar conscientes de que este mundo es temporal y que debemos vivir con la expectativa de su retorno. La preparación no es solo un acto pasivo, sino una vida activa de fe, esperanza y amor. Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir en su voluntad. Estar preparados no significa simplemente esperar el final de los tiempos, sino vivir cada día con una conciencia de que el reino de Dios está cerca. La recompensa eterna, lo más importante de la vida. Jesús nos recuerda que, aunque las tribulaciones de este mundo son inevitables, la recompensa eterna para aquellos que permanecen fieles es incalculable.
Esta perspectiva eterna nos da una nueva visión de nuestras luchas diarias. En lugar de enfocarnos solo en el sufrimiento presente, estamos llamados a mantener la mirada en la gloria que nos espera en el reino de Dios. El sufrimiento es temporal, pero la recompensa es eterna. Esta es la razón por la que los cristianos pueden encontrar esperanza incluso en medio de la persecución. Saben que su vida en Cristo tiene un valor eterno, que sus sacrificios y luchas no son en vano. Al final, la victoria será nuestra. Y la gloria de Dios será revelada de manera plena. En este contexto, vivir por Cristo, a pesar de las dificultades, es el camino hacia la vida eterna. La fragilidad de lo temporal. En este pasaje, Jesús comienza hablando de la fragilidad de todo lo que es temporal. Los discípulos se asombran al ver la magnificencia del templo de Jerusalén, un símbolo de estabilidad y poder en la cultura judía. Sin embargo, Jesús les dice que este templo, tan imponente y significativo, será destruido. Esta es una advertencia clara. Todo lo que consideramos duradero en esta vida, todo lo que confiamos como seguro y estable, es en realidad vulnerable. Las riquezas, el poder político, las estructuras religiosas, las instituciones humanas, todas son susceptibles al cambio y la caída. Jesús nos invita a reflexionar sobre la solidez de lo eterno, en comparación con la fragilidad de lo temporal. Esta enseñanza es una invitación a mirar más allá de lo visible, hacia lo que es eterno y divino. El desenlace de los últimos tiempos. Jesús señala las señales que marcarán el principio de los últimos tiempos. Guerras, terremotos, hambres, pestes y persecuciones. Estos eventos, aunque son alarmantes, no deben ser motivos de pánico. Jesús no nos llama a vivir en temor, sino a reconocer que estos acontecimientos son señales de que el fin está cerca. Pero no es aún el final. La clave de este mensaje es que las dificultades y tribulaciones que enfrentamos no son señales de desesperación, sino indicativos de que algo más grande está por venir. El establecimiento definitivo del reino de Dios. Las crisis que atraviesa el mundo no son meras calamidades, sino oportunidades para reflexionar sobre lo que realmente importa, para renovar nuestra esperanza en lo que está por venir. La persecución como parte del camino. Una parte crucial de este pasaje es la previsión de las persecuciones que los discípulos y seguidores de Jesús enfrentarán. No es una profecía fácil de escuchar, ya que todos deseamos una vida tranquila y sin conflictos. Pero Jesús deja claro que el seguimiento de Él implica sacrificio y, en muchos casos, rechazo y hostilidad del mundo. Las persecuciones, sin embargo, no deben verse como una señal de fracaso o debilidad, sino como un medio para dar testimonio del reino de Dios. Ser perseguidos por la fe es una oportunidad para mostrar nuestra fidelidad a Cristo, para vivir nuestra esperanza de manera pública y valiente. En la persecución, el cristiano puede manifestar el poder del Evangelio, transformando el sufrimiento en una plataforma para proclamar la verdad. El don del Espíritu Santo en la adversidad.
Una de las promesas más consoladoras de este pasaje es que Jesús no deja a sus discípulos sin apoyo en tiempos de dificultad. Les promete que el Espíritu Santo les dará las palabras y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío, incluso en los momentos de juicio y persecución. Este es un recordatorio poderoso de que, cuando enfrentamos adversidades, no estamos luchando solos. Dios está con nosotros y Él proveerá todo lo que necesitamos para permanecer firmes en nuestra fe. Esta promesa de sabiduría divina es clave para la vida cristiana. No debemos temer las dificultades o los retos que podamos enfrentar, sino confiar en que el Espíritu Santo nos capacitará y guiará. La vida cristiana no se vive por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. La confianza plena en la sabiduría divina. La sabiduría que Jesús promete en este pasaje no es una sabiduría humana, sino una sabiduría divina que nos permite enfrentarnos a las situaciones más complicadas con paz y confianza. En los momentos de persecución o juicio, cuando nuestra fe se pone a prueba, debemos confiar en que el Espíritu nos dará las palabras adecuadas. Este es un principio que va más allá de los momentos de crisis. En cualquier aspecto de nuestra vida, podemos pedir y confiar en la sabiduría de Dios. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, situaciones incómodas o conflictos, podemos tener la certeza de que Dios nos guiará y nos dará la sabiduría necesaria para actuar con rectitud. La sabiduría divina es el recurso al que siempre podemos recurrir. Y su poder transformador es algo que nunca debemos subestimar. El desprendimiento como parte del discipulado. A lo largo de la vida cristiana, se nos pide un desprendimiento de todo lo que no contribuye al reino de Dios. Jesús no solo habla de persecuciones y tribulaciones, sino también de la renuncia a lo material. El seguimiento de Cristo exige un compromiso radical con Él y, a veces, ese compromiso significa renunciar a nuestra comodidad, nuestras riquezas y nuestras seguridades. Esto no es solo un acto de sacrificio por el sacrificio mismo, sino una forma de vivir nuestra fe de manera genuina. La verdadera libertad en Cristo solo llega cuando dejamos atrás lo que nos ata al mundo. Este desprendimiento es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, a no aferrarnos a lo que es temporal y a poner nuestras prioridades en lo que es eterno. La promesa de protección y fortaleza en Cristo. Aunque el cristiano puede enfrentar dificultades, la promesa más poderosa en este pasaje es que, a pesar de todas las adversidades, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Jesús nos asegura que, aunque seremos perseguidos, nuestras vidas están seguras en Él. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento, pero es una vida protegida y sostenida por el poder de Dios. Esta es la esperanza que nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Sabemos que, aunque el mundo nos rechace, Dios nos acepta. Aunque los demás nos persigan, Él nos protege. Esta protección divina no es solo física, sino también espiritual. A pesar de las dificultades temporales,
Nuestra vida eterna está a salvo en Cristo. La transformación del sufrimiento en testimonio. En este pasaje, Jesús también nos enseña que el sufrimiento y la persecución pueden ser transformados en un testimonio poderoso. A través de las dificultades, seremos llamados a dar testimonio de nuestra fe y a proclamar la verdad del Evangelio. El sufrimiento se convierte así en una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Cristo y nuestra esperanza en su regreso. El cristiano no vive su fe en un vacío de comodidad, sino que, cuando las pruebas surgen, tiene la oportunidad de ser una luz en medio de la oscuridad. En lugar de ser derrotados por las pruebas, somos llamados a ser testigos vivos de la victoria de Cristo. Las pruebas y las tribulaciones no deben hacernos retroceder, sino avanzar con más valentía, sabiendo que nuestra lucha no es en vano. La perspectiva eterna, la misión de los discípulos. Este pasaje también nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Los discípulos de Jesús, como nosotros hoy, están llamados a vivir con la convicción de que su misión tiene un propósito eterno. Las dificultades y tribulaciones que enfrentamos no son un obstáculo para la obra de Dios, sino una parte integral de esa misión. Cada paso que damos, cada testimonio que damos, tiene un valor eterno. En la persecución, en el sufrimiento, en la prueba, seguimos siendo parte del plan divino para llevar el mensaje de salvación a un mundo necesitado. La promesa de que seremos testigos en estos momentos nos invita a ver más allá de lo temporal y a concentrarnos en el impacto eterno de nuestras vidas. El regreso de Cristo, la esperanza definitiva. Finalmente, Jesús nos recuerda que, aunque los tiempos serán difíciles, al final, el reino de Dios prevalecerá. Las tribulaciones y las persecuciones de este mundo no son el fin de la historia, sino la preparación para la venida definitiva de Cristo. Los cristianos deben vivir con la expectativa activa del regreso de Jesús. Esta esperanza futura da sentido a nuestras luchas y sufrimientos actuales. El cristiano no vive simplemente para evitar el sufrimiento o el dolor, sino para prepararse para el encuentro con su Salvador. La venida de Cristo es la esperanza definitiva que da propósito a la vida cristiana. Y vivir con esta esperanza activa transforma la forma en que enfrentamos las dificultades diarias. Sabemos que, al final, Cristo tendrá la última palabra. Y su victoria será total. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.